La historia del Olympique Britannique. El RMS Titanic fue uno de los barcos más famosos de la historia, zarpó el 10 de abril de 1912 de Southampton, Reino Unido con destino Nueva York, Estados Unidos. La noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912, en su viaje inaugural a las 23:40 am del 14 de abril, chocó con un iceberg en el Océano Atlántico. Todos conocemos esa historia por la película Titanic dirigida por James Cameron, pero pocos saben que el Titanic tuvo dos gemelos. Nos remontamos a los astilleros Harland y Wolff en Belfast, Irlanda. White Star Line creó la clase Olympic integrada por tres barcos, Olympic, Titanic y Britannic. El 20 de octubre de 1910, fue asignado el 31 de mayo 1910 y su viaje inaugural fue el 14 de junio de 1911. En 1912 chocó con el crucero de guerra, HMS Hawke dañando su popa. Esto hizo que fuera al astillero a reparaciones y retrasó 3 semanas las obras del Titanic. La noche del 14 de abril de 1912, el Olympic se encontraba a 900 kilómetros del Titanic y oyó sus llamados de auxilio, pero lo lejos que estaba no podía hacer nada. Después de la tragedia del Titanic, hubo huelgas de los trabajadores y fogoneros porque el barco era inseguro. Entonces, White Star Line llevó al Olympic a dique seco, y le agregaron más botes salvavidas, algunos eran del Titanic, y se le elevaron las puertas herméticas, y se reforzó el casco y en 1913 volvió al servicio. Al estallar la Primera Guerra Mundial, fue requerido como transporte de tropas, trabajando entre América y Europa. En 1917 llegó a hundir al submarino alemán U-103. En 1919, fue restaurado para el servicio transatlántico y se le incluyeron varias mejoras como, mejor alojamiento en segunda clase, y clase turista, y se ganó el apodo El Viejo Confiable, hasta que su operación se volvió una pérdida de tiempo, y fue retirado junto con el RMS Mauritania de la compañía Cunard Line. Después de la fusión de la Cunard y White Star, fue desguazado entre 1935 y 1937. Fue el segundo barco en incluir piscina después del RMS Adriatic. Existe una teoría conspirativa que dice, el barco que se hundió fue el Olympic y no el Titanic. Se dice que esto lo hicieron para cobrar un seguro y que aparte el Olympic estaba viejo y era una pérdida de tiempo. Es el único barco que ha hundido un submarino en acción de guerra. Cuando el Titanic se estaba hundiendo, el Britannic estaba en plena construcción. Su construcción inició el 30 de noviembre de 1911, y fue botado el 26 de febrero de 1914 y fue asignado en diciembre de 1915. Era similar al tamaño de sus hermanos. Le agregaron mejoras después del hundimiento de Titanic. En agosto de 1914, antes del buque pudiera comenzar su servicio transatlántico, comenzó la guerra. En mayo de 1915 completó las pruebas de mar y se preparó para la entrada de emergencia al servicio con tan solo 4 semanas de anticipación. También en el mismo mes se dio la primera pérdida importante de un barco civil, el RMS Lusitania, fue torpedeado cerca de las costas irlandesas por el submarino SMU-20. Al mes siguiente el almirantazgo decidió utilizar buques de líneas de pasajeros, y el 13 de noviembre de 1915, el Britannic fue requisado como buque hospital, y fue rebautizado como HMHS Britannic, y en su interior el equipo médico se instaló el 12 de diciembre de 1915. Después de varios viajes, el 21 de noviembre de 1916, a las 8:12 am, fuerte explosión sacudió la nave. La causa ya sea un torpedo de un submarino enemigo o una mina. Más tarde se revelaría que las minas fueron plantadas en el canal de Kea durante el mes anterior. Al final murieron 33 personas, y el rescate fue facilitado porque las aguas no estaban tan frías. El Britannic fue descubierto el 3 de diciembre de 1975 por el explorador francés Jacques Cousteau, y fue explorado en 1976. Tuvo una adaptación en el cine del mismo nombre Britannic dirigida por Brian Richard Smith.
existía un rumor de que el Britannic en un principio se iba a llamar Gigantic, pero después del hundimiento del Titanic se le cambió a Britannic. HMHS Britannic significa barco hospital de su majestad. Era el más rápido de la clase Olympic y el más grande. March with